Amigos, venidos en Bonora, qué alegría que tenemos hoy de encontrarnos y demás que es un día de fiesta, seguro. Sí, como siempre vos digo, me da mucha alegría al corazón que estemos aquí ayuntados en un encuentro de Al-Had como cada semana. Y quiero partillar con vosotros las informaciones, como siempre, en nuestro ecrán. Aquí vos estoy mostrando que estamos en nuestro programa número 110. Maravilla que será el Dal Cabo Program del 2022. En primero, Hanukkah alegre para todos. Estamos en algunas partes del mundo empezando la fiesta para encender la prima candela. Aquí en la América estamos un poco temprano todavía. Será en unas horas. Además, estamos todos muy contentos que esta es una fiesta de alegrías. Puras alegrías. Un milagro que cada año celebramos ascendiendo nuestra Hanukkah. Como vos decía, este será el Dal Cabo Program del año 2022 porque el 25 de diciembre, el próximo Al-Had y el siguiente, el 1 de enero, no vamos a tener encuentros de Al-Had. Además, sí, tornamos a vernos presto el 8 de enero, vamos a tener el encuentro por la Dino Comunidad con la balabaya tan querida Rachel Amado Bornik y su musafir, también un querido amigo que ya estuvo con nosotros otras cuantas veces, Silvio Obadia. Ellos nos van a hablar sobre la comunidad judía turca, nos van a dar saberes de esta comunidad, organización, actividades y pensamientos para su avenir. Una comunidad muy activa y queremos muy mucho conocer cómo está hoy día la comunidad, claro está. Ya sabes, vos lo repito todas las semanas, podés mirar los filmicos de los programas que ya tuvimos en nuestro canal de youtube.com/sfarad o en sfarad.com/tv. Ahí vas a encontrar todos nuestros filmes de encuentros de Al-Had y en sfarad.com/tv también vas a encontrar otros programas en español sobre cultura sefaradí que vos van a placer muy mucho seguro también. Como cada semana vos encorajamos a dar vos vuestro ayuda, podés entrar en sfarad.com/encontros para hacernos llegar vuestro dono y gracias a los que cada semana y cada mes nos dan su colaboración para continuar con más y más de nuestros queridos encuentros de Al-Had para adelantar nuestra lengua. Queridos, vos damos a todos muchas gracias por esto. Y ahora sí, hoy tenemos un encuentro muy especial, un encuentro que nos habla un poco del futuro, del avenir de nuestra lengua y de nuestra cultura, un Moabed entre mancebos. Esto está organizado por la Hermandad Sefaradí y tenemos como Balabai a Nessie Altarat y como Musafira Alexi Felus. Ellos nos van a hablar hoy, van a hablar entre ellos y nos van a contar muchas cosas, seguro, muy interesantes sobre lo que ellos como jóvenes están haciendo por nuestra lengua y por nuestra cultura. Bueno, aquí vos doy la bienvenida. Nessie, ¿cómo estás? Muy bien, merci. Qué placer de estar en la final encuentro del año. Y Bien, qué alegría de tenerte aquí con nosotros y es un placer que decidaste de hacer este Moabet entre mancebos. Seguro a todos les va a placer muy mucho. Es para nosotros, no que no queremos tener aislados, es todo importante. Amaya saber, como en todas las comunidades, tener mancebos que hablan nuestra lengua y que hacen por nuestra cultura, esto es una alegría al corazón. formosos también. Y vas a, vas a rendir cuenta que somos dos nuevos hablantes de ladino.
que hemos aprendido, que hemos empezado en los 2 o 3 años del pasado en la pandemia, claramente, con la ayuda de muchas personas que están ahí ahora, como tú, los encuentros, y Brian, un profesor maravilloso, y todos los otros profesores de Ladino. Sí, verdad que es una cosa maravillosa que decidas de empezar nuestra lengua. Ya te conocen muchos a ti porque ya estuviste en otros encuentros, Nessie, y ya saben que estás hablando muy, muy bueno y adelántate mucho en la lengua. Y queremos convidar ahora a tu invitada. ¿Quieres presentarla primero? Sí. Allora, Lexi es una miembro de la comunidad sefardí en Canadá y podemos hablar un poco de su familia y su historia con Ladino. Y ahora es interesante porque estamos aquí por la Hermandad Sefardí de América, somos dos, estamos en Canadá. Yo moro a Montreal, Lexi a Toronto. Y podemos comenzar con una demanda tradicional. ¿Quién sos tú, Lexi? De dónde vienes? Describimos un poco de tu historia. Merci mucho, Nessie. Es un placer para mí y a todos. Soy Lexi. Yo nací en Johannesburg, en África del Sur, y moro hoy en Toronto. Mi madre, Miriam, es la hija de la alcurnia Cadranel. Mis abuelos, Víctor y Belina, los parientes de mi madre, son del Congo, África. Ladino es la lengua de mi familia Cadranel, mi familia Malki y mi familia Levi de Turquía, y también de la alcurnia de Rhodes. Y tu familia que hablan en ladino estaba de Rhodes y Turquía y se van a Congo. ¿Tú podemos describir un poco este viaje y de qué y en qué ciudades en Congo moraban? Sí, somos judíos de España que fueron al Imperio Otomano, la Grecia, donde moró mi familia, fue colonizada por los italianos. En este tiempo fueron al Congo, donde hablaron francés. Más tarde emigraron mis abuelos en África del Sur. Y finalmente nos establecimos en Canadá. Mi familia de Turquía viene de Milas y Aydin, Isaac Cadranel, Esther Malki y Isaac Levy fueron a Rhodes en los años 20 y después se fueron al Congo. Mi familia franco moraba en Rhodes para 400 años y Marie Franco nació en Rhodes y se casó con Isaac Levy en Benghazi, en Libia, antes que ellos llegaban en Congo. Mi bisabuelo Isaac Cadranel fue soldado en 3 guerras, la guerra del Balcán, después la Primera Guerra Mundial y también la guerra de independencia turcana contra los griegos que ocupaba la región de Izmir. Esta es Isaac Cadranel, Sí. que se fue en 3 guerras, ok. Sí, sí. Y fue ferido en el brazo y fue prisionero de los griegos en Atenas y retornó a Turquía. Cuando moraba en Milán, su hecho era de tener los libros de la municipalidad. Y después de esto, él se pasó a Benghazi y después a Congo. Sí, fue a Rhodes después de la guerra con su familia. Y Esther Malki, su mujer, y los hermanos de mi abuelo Víctor
su salud no estaba buena y también el antisemitismo en Sipo, en Turquía. Se fue al Congo en 1929, dejando Rodis. En Rodis, los parientes de mi abuela Belina y mi abuelo Víctor moraban enfrente el uno del otro. Qué interesante. Y, allora, las ciudades de Congo que moraban estos, en primero llegaron a Luputa, ¿está correcta? Sí, Isaac Abravanel arribó en el Congo en 1909 y en 1935 Isaac ha vuelto a Rodis para traer toda la familia. Su mujer, Esther Malky, y tres hijos al Congo, a una chica ciudad que se llamaba Luputa. Mi abuelo Víctor fue el primer europeo que nació ahí. Y por esta razón el pueblo se llamó Mutombo Kachi, que era el nombre del rey de la región. En 1937 fueron a Demba, otra chica ciudad donde Isaac había comprado un negocio. En Demba, donde mi abuelo engrandeció, había solo 3 familias judías. Después fueron a Luluabu, unos cuantos judíos y había bastantes hombres para hacer un minyan. Y para las fiestas, de Pesach, Rosh Hashanah y Yom Kippur, traían un Sefer Torah de Elizabethville. Y mi bisabuelo era Baal Torah y mi abuelo Víctor me daba también la Torah. Marie Franco y Rodis y Isaac Levi de Turquía, cuando arribaron al Congo en 1939, fueron a morar en una chica ciudad que se llamaba Kamambare. Hoy Kamambare es en Rwanda. Marie decía que en la noche no pudieron salir afuera de casa porque los leones caminaban en la noche en las calles. Y en 1952 fueron a Elizabethville, donde mi abuelo se encontraron. Mi abuela Belina dice que las criaturas en la Keilah encontraron en la Keilah y los jabonín, y mi abuelo dice que la vida estaba muy hermosa. Y ellos encontraron en Elizabethville y se fueron a África del Sur juntos. Sí, 2000 judíos vivían en Elizabethville, en Congo, y todos se conocieron. La mayoría de los judíos eran italianos de Rodis. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos todos los judíos y mismos el rabino Moïse Levi fueron encarcelados en un campo. El Monsieur católico, que era un grande amigo de nuestro rabino en África del Sur, fue al gobierno para demandar la liberación de los judíos. Así fueron liberados. Y del Congo, mis abuelos migraron a África del Sur en los años 1973, donde yo nació, y partieron por la educación de las hijas y porque en independencia del Congo la vida está muy difícil. La mayoría de la comunidad de Elizabethville se fue a Cape Town. Solo unos cuantos vieron a Johannesburg y a día de hoy Cape Town está bastante grande, pero en Johannesburg no hay muchas sefaradí. ¿Y tu familia, un parte de tu familia es en Sudáfrica todavía? Sí, sí. ¿En Johannesburg o en Cape Town? En Johannesburg, no hay más gente que pueden hablar y cantar en ladino en Johannesburg a la Keilah, solo mi abuelo Víctor como su padre Isaac en el Congo. Y
¿Cómo te visites ladino? ¿Tienes consejos para otras mancebas que quieran empezarse? Sí, cuando la pandemia empezó, mi madre vio un mensaje de Facebook por una clase, Ladino 101, con la Hermandad Sefaradí y con Brian Kirshen, el Ladino Linguist. Yo sé que Brian es aquí hoy. Shalom, Brian. Y Pishin, nosotros nos escribimos para la clase de 5 semanas de Zoom. Después, por 2 en veranos, nosotros tomamos 3 clases más de 6 semanas con Brian. Y hoy más de 170 estudiantes tomaron también estas clases. Ladino es muy importante a mi identidad como judía separadita. Ahora quiero me empezar la lengua y quiero cuadrar esto errada cultural. Mis abuelos son los últimos que hablan ladino en mi familia y la responsabilidad es mi hecho de cuadrar la lengua. Como consejos, yo quiero que muchas personas participaran a los programas de organizaciones separadí para embelezarse en nuestra hermosa lengua y también practicar con otros. Cuando tú Nessie vino de Montreal a Toronto, hablamos en ladino. Sí, Y vosotros... la primera imagen fue, estamos Sí, hablando exactamente. de ladino. Y nosotros todos debemos avisarnos a escribir la lengua. Por ejemplo, como el editor del Hermanado Sefaradí, yo hablé con mis abuelos en ladino para escribir un artículo que se llama Del Imperio Otomano al continente de África. Este jornal es el solo editado en la América Norte que publica artículos en ladino. Y nosotros empezamos a publicar poesía en ladino y crucigramas también. Vos inscribes por la Hermandad Sefaradí, torpar chicas maneras para conectar a las tradiciones. Y creo que tú vas a mencionar esta en tu demanda que viene, pero yo quiero encorajar a todos a seguirme en mi cuenta en Instagram para empezar verbos y dichas y para estar conectados. El tiempo de la pandemia fue muy difícil para todos, pero por mí fue una buena cosa para empezarme nuestra lengua. Sí, estás correcta que esta es mi demanda que viene. Creíste un cuento en Instagram para distribuir estos verbos y dichas que se llama Ladino con Lexi. ¿Cuál es tu motivación y tu buto con este proyecto? Ahora tú tienes ejemplos. Describimos un poco la comenzación de este proyecto y tu buto. Sí, quizá voy a hablar el ladino al día de hoy que conocen la cultura nuestra, malosamente son aislados. Yo miro de hablar nuestra lengua con mis abuelos porque la lengua no se pierde. Al impedillo, esta motivación para mí era un poco egoísta porque practicar la lengua. Cuando fue a Israel unos cuantos meses, fue a una librería para comprar un diccionario ladino hebreo. Con este diccionario en la mano, tuve la idea de crear mi cuenta Instagram. En primera escribía solo unas cuantas palabras y después consejitas chicas. Yo no pensaba que la gente sería interesados. Y yo fui encantada de ver que tanta gente respondieron y al día de hoy más o menos 300 personas me siguen y recibí muchos mensajes de gentes del mundo entero. Por ejemplo, tengo una galería en Madrid que sigue mi Instagram y me dice diferencias y similaridades con español de hoy. Aquí están unos cuantos de mis verbos y dichos que me placen mucho. Este cuento de Instagram lo hice también para partajar mi cultura y las comidas nuestras como bollos, burriquitas, piticas, salamura y otro. Y para mostrar también lo que me damos en nuestro club de libros con los sefaradíes mancebos.
Y también me rendí cuenta que cuando tú hablas y también en sus ejemplos aquí, hay un pocas diferencias de dialecto y también en tu artículo con sus abuelos en la revista de los sefardíes de América, tú culaneas verbos y maneras de describir cosas un poco diferente de la manera que yo hablo. Es una diferencia dialectical entre Estambul y Rhodes y puede ser el impacto italiano y puede ser el impacto de francés que tú hablas. Exactamente. Es muy interesante. Y el cuento de Instagram sirve también como un archivo personal y mi ladino personal de mi familia. Mis ideas son inspiradas de conversaciones con mis abuelos y yo creo que ambizándose la lengua judeo-español, esto permite de ambizarse también la cultura sefaradí. Después que los judeos españoles salieron de España, muchas palabras del país andí entraron en nuestra lengua como griego, turco, hebreo, francés, italiano. Así la lengua judea español se enriqueció. Y la lengua toma en todas las identidades que mi familia recogió en siglos, todo en una lengua en la cual puedo me exprimir ahora. Es interesante de sentir esto y me vino a tino el libro de Buena Sarfati que me dimos juntos, que ella fue una poeta de Salónica que moraba a Montreal después de la guerra y su ortografía es muy interesante, muy influenciada del francés que hablaba y me rendí cuenta aquí el té en los bachevanes es también una cosa muy francesa y tú mencionas unos punticos antes, nos encontramos en este club de Meldar, club de libros de la Hermandad Sefardí de América, y tú sos la iniciadora de este club, y meldimos libros que pertenecen la cultura sefardí y discutimos juntos en Zoom. Nos dice un poco la historia de este grupo, cuál lo meldites, cómo escogites los libros, para ti, por qué es importante de meldar y discutir la literatura y historia sefardita. Sí, merci mucho. Yo inicié este club para mirar de interesar a los jóvenes, para continuar nuestra rica cultura y para empezarnos nuestra historia, nuestra lengua. Yo meldo mucho y así pienso que el club va a ayudar a los jóvenes en juntos. Durante la pandemia podemos solos comunicar con el Zoom. Y empecé el club mío en el año 2021 y me trajo mucha alegría. Antes nunca encontré otros judeos sefaradí y el club me permitió de hacerme nuevos amigos y dando los libros. Esto refuerza mi identidad como una sefaradita, solo en un mar de cultura ashkenazí en lo que vivo en América Norte. Y esto me hace grande placer porque puedo conectar con otros que me entienden. Esto también me permitió de descubrir la historia de mis bisabuelos que partieron de Turquía a Sudamérica, a Norteamérica y al África. Esto me permite de guardar mi identidad en un mundo que no existe más. Hasta hoy ya meldimos 20 libros, ciertas historias personales, ciertos de la academia y ciertas novelas. Los libros que más placen más mucho son papeles de familia sobre una familia saloníclea, la vida de los sefaradim, una antología de documentos y 100 Shabbates, meldando el libro que se llama en inglés 100 Saturdays,
de Stella Levy. Me han visto muchas historias de la vida de los judeos en la isla de Rhodes. Este libro me permitió de entender la vida hermosa que pasaban mis bisabuelos. Cuando yo me di este libro, yo tuve una nueva fuerza en ser sefaradí. Stella claramente explicó su identidad cuando ella dijo: somos judeos sefaradí, italianos que hablan judeo español de la isla de Rhodes. Cuando me di este libro, yo entendí cuál Stella entendía en decir lejos de nosotros. Y cuando ella soñaba de dislocación, relocación, en una confusión sobre dónde es la casa nuestra, en demás que es una casa. Y cuando me di este libro, me rendí cuenta de nuevo del buto del club de libros. Cuando tú miras a tu figura con los ojos de un otro, topares la fuerza de ser tú mismo. Y me vino a Tino una experiencia en este club fue meldar la novela de Albert Memmi, que es un escribano tunisiano judío, y enmeldando su novela autobiográfica La Colonna del Sel, meldimos los dos, Lexi y yo, en francés, y los dos otras personas en inglés, y fue un club muy interesante de discutir también el contento del el romanzo, pero también la práctica de traslación de francés a inglés y las diferencias. Y por mí fue un gran esfuerzo porque mi francés no es muy avanzado como ti. Más sí, el club es el club de Meldar de la Hermandad Sefaradí es un ejercicio muy interesante. Yo estoy ahí de Estambul, tú de Rhodes y Sudáfrica, y también tenemos una persona fixada de Salonique y del Grecia Norte, y otras personas que ayuntaban y no ayuntaban y desaparecían un poco. Y es una grupo dinámica, puede ser. Merci mucho por todas las historias, Lexi, y podemos responder a unos pocos comentarios y demandas del público. O Liliana, si tú tienes unos pocos demanditas. Mi ladino no es perfecto. No, yo vos quiero encorajar a continuar a hablar. Si quieres, puedes escoger, Nessie, lo que quieres de responder de lo que se dice directamente tú. Así no podés pensar cuál lo querés ya responder, ¿no? Claro. Ahora podemos empezar con una comenta de Brian que menciona que Lexi toma las clases con su madre. ¿Cuántos de mozos podemos decir que tuvimos esta oportunidad? Sí, está correcta de engrandecer con mis papás. Sabes, nosotros todos lamentamos que cuando teníamos a los nonos y teníamos a los padres en vida, en Ganeden que estén, no hablábamos con ellos en especial, claro, nosotros aquí en la América que se habla el español, ¿no? No teníamos en esos tiempos el tino para hablar con ellos en nuestra lengua, y ahora muchos de nosotros nos aprieta el corazón que no dimos conversación a los nonos para que nos cuenten cosas. Por esto verdaderamente Brian tiene muchas razones. Muy, muy hermoso, Lexi, que podías hablar con tus nonos y con tu madre en nuestra lengua.
seguro para todos esto es una bendición. Claro que Merci sí. mucho y gracias a las clases de Brian. Y también tenemos un comentario de Rachel Bortnik, una amiga de Mozos, muy impresionante. Ella decía, quería sugerir que estos mancebos se ayunten con aidados que hablan la lengua en manera natural para que tengan el sonido de la lengua también, y no solo los verbos. Y tienes razón, Rachel, que somos dos, estamos elevos de ladino que mozambecimos principalmente de Meldar. Allora los sonidos fueron un poco pedrados. Pedridos. Pedridos. Sí, está Sí, correcto. sabes, en veces puede ser uno no tiene la oportunidad de hacer un moabed con aedados que son naturales hablantes del judeo español. También puedes sentir mucho en YouTube. Hay una colección de videos de la Autoridad Nacional del Ladino. Si querés después vos voy a decir cuál, y tenés ahí conversaciones, entrevistas con ladinohablantes nativos, y aquí uno puede hacer también costumbre a sentir cómo hablan ellos. Hay de muchos lugares diferentes. Ansina que, bueno, hay de escoger a cuál modo de judeo español vas a hablar también. Sí, tenemos muchos acentos y dialectos y como esto. Sí, en veces yo también tengo muchos elevos, tengo cursos todo el año sobre el judeo español, y también siempre hablamos con los elevos que tenemos muchos, todavía tenemos unos cuantos ladinohablantes nacidos en la lengua. Cuando nos empezamos modernamente, nos acontece que me damos un libro de alguno de Salonic, otro libro un Drodesli, otro libro un Estambolí, un Izmirli, y todos tienen diferencias en las hablas, en los verbos que usan, en la influencia de las lenguas que los rodeaban. Y me parece que yo también, como vosotros, soy una nueva ladino hablante. Más aedada que vosotros, claro está. Un poquitico. Un mucho. No importa. Quiero decir que no fui nativa hablante del judeo español del ladino. Como vos decía, conversando con los elevos, me parece que vamos a hacer nuevamente una lengua un poco más unificada, con un poquitico de Izmirli, un poquitico de Estambolí, un poquitico de Salonicli, y Ancina, lo que vamos topando, porque estamos empezando de muchas manaderos diferentes, y como no es que hablamos corrientemente con los, como Lexi, que puede hablar con sus nonos de Sudáfrica. Yo ya no tengo nonos ni tíos con quien hablar. Y entonces voy hablando con gente de todas partes, y esto hace que sea una lengua un poco más unificada, casi como una nueva coine. No, como una nueva lengua de los que no son naturales. Una nueva versión de la lengua. De la lengua con una mezclatina de cosas. Sí. ¿Quiere decir una cosa, puede ser? Sí, claro, vamos a dejar la palabra a Rachel, claro que sí. Ahora voy a dar permiso. Mucho. Es para mí un grande placer ver que mancebos están empezando la lengua, no hay que decir por esto. Solo lo que quiero decir que muchos de nosotros ainda estamos en vida, no estamos muertos. Y queremos ayudar lo que podemos. Es verdad lo que ha dicho Liliana, que hay muchos videos donde puedes sentir todo, diferentes personas que hablan naturalmente. Pero es otra cosa
tener conversación en persona. Mesmo agora, de antes, não sei, nesse tu eres um chico hierro e Liliana te corrigiu e tu te acordaste que sí, es ansina. Esto es, para mí es muy importante tener estas maneras de conversaciones naturales entre personas, entre viejos y mancebos. No solo es bueno, seguro, que los mancebos vos entendéis unos de otros, mas no tenéis ningunos allá que vos diga, mira, nosotros los decimos ansina, no es ansina, o lo que es, o mesmo si queréis sentir historias de la vida como era. Es otra cosa. Seguro que vos encorajo muy mucho a sentir estos videos que mencionó Liliana. Mas si tenéis la oportunidad de encontrar regularmente, mesmo si es una vez al mes o lo que es, sí, de hablar con una persona que nació con esta lengua, y vivió en una comunidad donde era la lengua. Seguro, yo pienso, quería decir que encorajarvos a hablar con lo mismo que tú. Tenemos idea también también de continuar con los encuentros de Ahad, además de pensar en algunos días una actividad que se llamará Cafés Alegres y que queremos hacer Moabet sin nada, como amigos que se van a encontrar con un cabico y entonces conversar de lo que aconteció el día, de lo que aconteció en el mundo, del tiempo, de un libro nuevo, además sin un Moabet tan formal como aquí, que empezamos muchas historias y muchas cosas y muchos javeres de todo el mundo. Además, sí, estamos pensando en otro modo de hacer una conversación informal. Creo que es ya veremos. Un poco más difícil de hacer estas conversaciones personales en línea. Es más simple de hacer un grande encuentro, una reunión en línea, en Zoom. Para las conversaciones es más importante de estar en persona, de tener una conexión personal. Y, por ejemplo, en mi familia, mis nonos no prefieren hablar en ladino en FaceTime, solo cuando yo estoy en Turquía hablamos en judío. En FaceTime prefiero el turco. Seguro, ama, no todos pueden encontrar personas o conocer personas. Puede ser si uno conoce una persona que está en la misma ciudad que uno, puede combinar hacer un Moabet en persona, seguro que sí. Como el grupo que Rachel fundó en San Francisco. Claro. Seguro. Esto, como dice Rachel, es muy importante de tener cara a cara, de hablar, y también porque uno se relaciona de otra manera, se crean amistades entre generaciones, se cuentan historias. Aquí, como dice Rachel, yo vos invito a hablar conmigo vía Zoom. Pienso que es por mí y también por Lexi, ¿sí? ¿Está correcta? ¿Segura? Sí, mucho. Y seguro. Tenemos más. Aquí tenés muchas personas que hablan el judío. O nos podés escribir a Rachel o a mí para aconsejaros con quién podemos recomendar de hablar. Si no es en Canadá, entonces puede ser por Zoom en cualquier parte. Sí, malosamente Canadá es una chica comunidad de sefardíes. Montreal un poco más de Toronto, pero los sefardíes son generalmente de marroquenos. Marrocanos, sí. Que hablan, puede ser en Jaquitía, más en árabe y francés. Ahora, es la razón que estaban en Quebec, en Montreal. Ahora, no estamos muy mazalosos de haber
muchos gentes que hablan la lengua naturalmente en nuestras ciudades. Bueno, tenemos de hacer un congreso mundial. Está bien, ya sé que esto tiene un costo, no todos lo pueden pagar, ama. Vamos a ver si podemos lograr hacer un encuentro. También es interesante, seguro tornarán a venir la Dino Comunità con Rachel, claro, su capo, su patrona de la Dino Comunità, organizaban viajes a diferentes lugares, entonces uno podía conocerse con las gentes de la Dino Comunità, así que seguramente en corto tiempo podrá esto tornar a venir la propuesta de viajar en juntos, y también es muy hermoso participar de este modo de actividades, ¿no? Y tenemos una chica demanda de Brian que es muy interesante por Lexi. ¿Qué piensan tus nonos de sus esfuerzos en ladino? ¿Estaban contentas? I can answer in English if that's okay. They're very proud of me, and it brings them much joy. And it's a way that we connect on a weekly basis together. So I'm still practicing, but to them, con ellos cada semana. Sí. Oh, wow. Okay. I ask them, what should I put in my Instagram this week? This phrase, Biavos dices. ¿Quieres trasladar, Nessie, al judeo? ¿Te encorajas de esto a poco? Sí, habló con mis abuelos cada semana y ellos me traen ideas de postear en Instagram dichas y verbos por el cuento de Instagram de Lexi. Bravo. Aquí demandaban cuál es la cuenta. Yo escribí la que encontré en Instagram. Así que si no es esta, puedes ver que yo la escribí para todos. Si no es esta o si hay otra cosa, se puede escribir en el chat para que todos tengan a la mano. Vas a tener muchas más visitas, seguro, de aquí en adelante, Lexi, para tu Instagram y consejos de muchas personas. Quiero mandar algunos saluditos que tenemos aquí, que están desde temprano. Silvia Al-Hadef, desde Israel, nos dice Shalom a todos, Hag Hanukkah Sameach. Esto es porque, como dije al empecillo, hoy, en este momento, en algunas partes del mundo, está empezando ya el ascendido o próximo el ascendido de la prima candela de Hanukkah. Para nosotros en América todavía tenemos unas cuantas horas. Empieza una fiesta que es muy, muy hermosa de fiestar cada día con los hijos, con los nietos, con los jóvenes en las comunidades. Esto es una fiesta de mucha alegría. Hannah Pressman, ella nos manda saludos de Seattle. Hanukkah alegre para todos, claro que sí. Silvia Al-Hadef nos comentó al empecillo cuando Lexi empezó a hablar sobre su familia que venía del Congo y de Rhodes. Ella dice, mi abuelo era de Milás, mis parientes de Rhodes, yo nací en el Congo, en Elizabethville, y cuando era chica fuimos a Luputa y después a Luluaburg. Así que todos los lugares que nombraste. Exactamente. Silvia estuvo ahí. Así que para ti, Silvia, hoy está muy tocante esta familia, seguro. Bravo. Silvia nos acompaña cada semana, es nuestra querida amiga de Israel que viene cada a partillar, a sentir todo con nosotros. Dice, bueno, mi padre era Israel y mi madre Franco. Estos son las alcunias de la familia de Silvia, claro. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya me dates lo de Brian. René dice, demandaba cuál es el adreso de Lexi en Instagram. Yo metí uno.
Además, si quieres tornar a escribirlo, para los que entran más tarde y no pueden ver lo que se demanda antes de que entren. Rosa Pereira nos dice Hanukkah Sameach, muy interesante, les escribo desde Montevideo, Uruguay. Edu demanda dónde se puede meldar en Solitreo. Bueno, ya vos vamos, escribimos a sfarad@sfarad.com y te vamos a dar, hay unos cuantos lugares donde poder tener un profesor o meldar en Solitreo, seguro con un poco de ayuda. Lo de Rachel Yameldates y Zedvana está con nosotros, esto maravilloso de oír, lo de esta noche. Bravo, mancebos y mancebas. Seguro, como vos dije, todos estamos tres salidos con vosotros. Carla Sitonberg nos dice maravilla. Ella también es una joven, Carla, que se está empezando la lengua a poco. Izet fue el líder del coro de los chicos que yo fue una parte de Fuiste una estrella de Estambul. Ah, dimos en qué video te podemos ver de criatura. Teníamos de aparellarlo para el día de hoy, estaría muy bueno. Bueno, qué bueno, Nessie. Entonces otro día nos vas a poder cantar una cosa. Yo pienso que no. Ya te metí en aprieto. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Carla dice, sería muy importante porque algunos grupos están hablando, ama, no con nacidos hablantes para corregir, seguro. Hay muchas iniciativas en los dalcavos tiempos de jóvenes y no tan jóvenes que se empezaron la lengua. Es muy valuoso que hay muchas actividades en ladino, en judeo español, pero también hay que tener un poco de cuidado de tener una persona que pueda corregir, ¿no? Con un poco de conocimiento para que todos no cometan los hierros uno tras otro. Aquí René dice, si querés podemos hacer Moabet en Zoom, yo soy una vieja estambulía. Ya viste, ya tienes a Rachel, ahora René, bueno, ya van a empezar a hacer Moabet. No están en Canadá, ni en Toronto, ni en Montreal, nomás un poco de ayuda vos va a poder dar. A ver, dice Hélène Saftan, dice, Estelle Moucher vive en Toronto y ella era de Salonique, me imagino. Puedes hablarle, aquí ella da un teléfono, si quieres tener contacto con ella, y ella habla ladino. Así que aquí tenés una cosa más para tener encuentro cara a cara. Y Zed dice, yo propongo que este modo de jóvenes que vengan más mucho a este encuentro, más con más mucha gente que están aquí, seguro, Zed, es una maravilla. Hanukkah alegre a todos, nos dice Izet. Fifi Casés dice, yo tengo mi nieto que vive en Montreal y se llama Chenik Matalón, es psicólogo. No sé si Nessie lo conoce. Saludos de Estambul. Hanukkah alegre para todos con abrazos. Bueno, nos empiezan a llegar informaciones. Puede ser que en comunidad no hay ladino hablantes, además puede ser hay familias de ladino hablantes que puedes como jóvenes conocer. Aquí Lexi Alexandra nos metió su Instagram, bravo. Carla nos dice en inglés, Hanukkah alegre para todos, bravo. Y ¿qué más tenemos? Estela Yani Garber, que está en Brasil, nos dice Hanukkah alegre. Rachel, Liliana y para todos, el Dios grande alumbra el mundo, haremos sus gañotes y remuelos para cada año millorado, amén, ve amén, claro que sí. A ver, ¿qué tenemos más? Isa dice,
Aide, cantaremos 8 candelitas todos en juntos. Está un poco complicado en Zoom, como decía, y ya conocemos que a la fin habremos micrófono para todos, así que el que quiere puede cantar al fin, o puede hablar, o puede saludar. Qué hermosura. Aquí Edu Mose escribe fuera del sujeto que estamos hablando, está haciendo un chico proyecto y tiene menester de 5 o 10 personas ladino hablantes, voluntarios, porque no hay paga por esto, para una corta conversación en ladino, para después analizar la lengua. Le place diferentes edades. Él deja aquí un adreso de correo de posta electrónica, los que queréis. Podés comunicar vos con él aquí. Bueno, Isaac quiere hablar con vosotros, seguro que te vamos a dar el micrófono. Dame un segundo, Isaac, que te va a buscar aquí y te va a abrir el micrófono. Aquí estamos. A ver si puedes. Yo no sentí nada. Puedes hablar ya, Isaac. Sí, yo lo que va a hablar es cantar solo. Vamos a cantar en juntos todos. Bravo, bravo. Tenemos pronto? nuestro directriz Ya estoy dando. aquí. Ya estoy dando. Bravo. Bueno, entonces dame un segundo. Dame un segundo que vamos a dar la información de la fin y nos iremos cantando contigo. ¿Te parece bueno? Ok. Bravo. Ancina, todos tenemos la información de la fin del encuentro. Nessie, Lexi, maravilla de tenervos aquí. Vos convidamos cada semana. Bravo, bravo para los dos. Que vos empecéis cada vez un poco más nuestra lengua y mucho, mucho que hagáis laboro para adelantarla, seguro. Vos quiero decir que Nessie también va a estar con nosotros tomando mi lugar en vacancias de Marcelo y mías. Le gracio aquí públicamente su ayuda que ya me dio unas cuantas veces el año atrás, ama este año también será el presentador del encuentro en nuestro lugar. Entonces vos, sí. Con nuestros guerros. Fue un placer, formosos también. Y gracias para el tiempo que pasamos en juntos. Bravo, bravo, mancebicos, por muchos más de estos. Queremos contarvos para escapar que 25 de diciembre y 1 de enero no tenemos encuentros. Estos días caen en Día de Al-Had y nos vamos a reencontrar entonces todos juntos el 8 de enero con el encuentro organizado por la Dino Comunidad con su Balabaya Rachel Amado Bornik y como Musafir Silvio Obadia. Ellos nos van a dar javeres de la comunidad judía turca con grande placer. Vamos a ver porque ahí hay una actividad muy grande y muchos ladino hablantes. Así que es un orgullo para nosotros tener estos javeres. Esto va a ser presentado por Brian Kirchen, porque yo ya va a estar pronta a mi viaje en enero y febrero. No voy a estar en los encuentros. Este será el del cabo que estamos todos juntos y entonces me quiero espartir hasta tornar de las vacancias y de los viajes que tenemos de hacer que no son tan vacancias. Así que nos tornaremos a ver en marzo y cada Al-Had no debes de faltar. Aquí no nos manques, por favor, porque vamos a tener convidados especiales para cada día de encuentro y su presentador y presentadora. Vos encorajo a mirar los filmicos de todos los programas que tenemos. Aquí tenés los adresos, youtube.com/Sefarad o sefarad.com/TV. Tenemos mucho material para sentir
y para conocer muchos sujetos muy hermosos que tenemos cada semana. Si vos querés alcanzar vuestro dono, vuestra ayuda, podés entrar en sefarad.com/encontros. Ahora sí, ya para escapar del todo, y aquí antes de mi saludo, quiero decir que al empecillo estaba muy tresalida con los mansevicos, me olvidé de saludarvos como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, y será el saludo de la fin al lugar del empecillo. Hanukkah alegre para todos, que tengamos 8 días de alegría, de paz, de tranquilidad y con grande alegría y con grande corazón. Vos suelto Hanukkah alegre otra vez de parte de todos los que hacemos la parte de encuentros de Alja. Como decimos siempre, semana buena semana que nos dé el Dios. Y ahora sí vamos a abrir los micrófonos de todos para que podáis cantar con Izet. Puedo abrir, ¿me puedes dar el aquel para abrir la voz para todos? Yo lo voy a hacer aquí. Ok. Ya está hecho. Ok. Cuando tú quieres, puedes. Ocho candelas para mí. Otros celitos a volar. Todos días ¿Está buena? Está muy buena. Merci mucho. Al vernos, besicos para todos. No manques en los encuentros. Bye, bye. Bye, bye. Hanukkah alegre. Felicitaciones. Hanukkah alegre, todo bueno.